conversación pasada. La vez pasada, en la Masterclass número 1, hablamos de los cambios que se están sucediendo en el mundo y en particular hablamos de cambios muy importantes como el del orden económico mundial, que está cambiando mucho, y yo hablaba de que ese orden económico mundial estaba cambiando y probablemente la potencia hegemónica vaya a ser China y la moneda de referencia vaya a ser el yuan, pero advertía yo que probablemente ese es un cambio que dure muy poco, y decía yo que probablemente el orden económico mundial vaya a cambiar de tal suerte que ahora vaya a estar controlado por organizaciones empresariales y no necesariamente por países, por estados-nación. Y tan es así que entre esa Masterclass hace 15 días y el día de hoy sucedió en Colombia el DevCon 6, el evento más importante del mundo de Ethereum, la segunda red más importante de blockchain del mundo y una de las cripto más importantes del mundo. Y en esa reunión en el que tuvimos la oportunidad de compartir aquí en Colombia con Vitalik, el creador de Ethereum, se habló mucho de ese cambio del orden económico mundial hacia un cambio producido por el mundo descentralizado, que es lo que está subyacente a la Web3 y de la que vamos a hablar en la siguiente Masterclass. Entonces creo que ese cambio es muy relevante. Hablamos de, como lo decía Barack Obama, de que la globalización y la tecnología, si bien nos han dado mucho progreso social y económico a la humanidad en los últimos 70 años, también han aumentado la brecha de inequidad del mundo, de manera que es muy relevante entender ese fenómeno. Y la vez pasada estuvimos hablando de cómo hacer para que realmente la gente no quiera volver atrás de esa materia de alejarse del cambio tecnológico. Hablamos de la pandemia y los efectos que tuvo en términos generales, creando esa economía de bajo contacto que tiene restricciones de seguridad y de salud. Y hablamos también del tema de la cuarta revolución industrial como un fenómeno también muy relevante, en el que vimos que se acabó la teoría económica tradicional de los factores de producción, que eran la tierra, el capital y el trabajo, y que en esta nueva era, en el siglo XXI y en la cuarta revolución industrial, la información se convirtió en el principal factor de producción, creando lo que llamamos la economía digital, que la explicamos la vez pasada. Hablamos de otros cambios como la guerra, el cambio climático, las crisis en la cadena de suministro, la recesión que probablemente estemos enfrentando a escala global. Hablamos de la aceleración digital y el metaverso, de manera que dedicamos una masterclass completa a estudiar esos fenómenos de cambio en el mundo. También hablamos de esa economía digital y decíamos que la economía digital se caracterizaba por ser una economía de abundancia. Hablamos de la información que, repito, se convirtió en el mayor activo para la humanidad, y hablamos de los propósitos de transformación masiva que animan ahora a los empresariados a pensar mucho más en grande y a entender su papel dentro de la comunidad, no solamente como generadores de riqueza y de utilidad para los accionistas, sino en una perspectiva mucho más abarcativa de otros elementos importantes del contexto, como son los empleados, como son la sociedad de la que se nutre. Ese fue, digamos, como el tema principal. Hablamos de las organizaciones exponenciales, que es un fenómeno que se produce tras esta economía digital, y definíamos esas organizaciones exponenciales como aquellas cuyo impacto es tan grande que decíamos no necesitan retrovisor porque crecen en una escala exponencial, y hablábamos de que ni siquiera la escala base 2, sino hablábamos de la base 10 como crecimiento, que es por supuesto muy grande comparado con el crecimiento en línea recta. Entonces, ese fue el tema del que hablamos la vez pasada, y hoy quiero arrancar a hablar de transformación digital haciendo un resumen de eso que está sucediendo en materia transformacional con un pequeño video que quiero compartir con ustedes. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected,
where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, espero que hayan podido disfrutar este video. Realmente creo que tiene muchos conceptos que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Se habla de organizaciones líquidas, de transformación, de la transformación personal que veremos en la próxima masterclass, de la transformación empresarial, etcétera. Y creo que todos estos fenómenos que veíamos de cambio en la masterclass anterior y todo el surgimiento de esta economía digital han acuñado lo que Brian Solís llamó el darwinismo digital. Brian Solís, un ex compañero mío de trabajo, habló de que ese darwinismo iba a ser la evolución del comportamiento del consumidor cuando la sociedad y la tecnología evolucionasen más rápido que la capacidad de adaptación. Y eso está pasando hoy. La tecnología y la misma consumidor y la sociedad están evolucionando tan rápido que se vuelve una clave muy importante tener una resiliencia que pasa por esa capacidad de adaptación
que necesitamos para sobrevivir en ese nuevo futuro. Y la pregunta es si sus compañías están preparadas y si ustedes están preparados para ello. Hoy vamos a dedicar esta masterclass a la respuesta de la empresa hacia toda esta gran cambio que se está sucediendo, hacia esta economía digital, hacia este fenómeno de darwinismo digital. Vamos a hablar de la transformación digital como esa respuesta, y en la siguiente masterclass, repito, hablaremos de lo que se necesita a escala personal. Entonces, para hablar de la transformación digital hay que partir diciendo que desafortunadamente esto se nos ha convertido en una moda, y que de acuerdo a estudios que han desarrollado las consultoras más importantes como EY, como el BCG, como McKinsey, hemos encontrado que más del 70% de las transformaciones digitales en el mundo están fallando. Entonces creo que es muy relevante entender qué es lo que está pasando, porque como lo veíamos antes, es imperativo adaptarse a esta economía digital, y la respuesta de la empresa es la transformación digital, pero esta está fallando. Entonces podemos entender esto en términos futbolísticos diciendo que la optimización digital le está ganando el partido 1-0 a la transformación digital. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de esfuerzos que se están dando de lo que llamamos transformación digital realmente están dirigidos a mejorar la productividad y los ingresos en una compañía existente, a mejorar temas tan de moda como la experiencia de cliente, pero nada de eso resulta ser una verdadera transformación digital. Uno está en presencia de la transformación digital cuando realmente está hablando de generar nuevos ingresos, nuevos productos y servicios digitales, nuevos modelos de negocio. Cuando está retando y transformando el modelo de negocio, es que estamos hablando de la verdadera transformación digital. Por eso digo que vamos perdiendo el partido 1-0. También habría que decir que hemos exacerbado el qué de la transformación digital, y hemos pensado que la transformación digital tiene que ver con la creación de capacidades digitales, es decir, usar tecnologías disruptivas digitales para mejorar experiencia del cliente, procesos, modelos de negocio, pero se nos ha olvidado un poco en la mayoría de proyectos el cómo, y el cómo tiene que ver con generar capacidades de liderazgo para lo digital, no solamente con introducir tecnologías emergentes. Entonces creo que ahí está la clave, y como lo decía Carlos en la introducción, yo tuve la oportunidad de desarrollar la transformación digital más grande que se ha hecho en el mundo en un proyecto de $3.000 millones. Tuve la oportunidad de hacer la transformación más grande que se ha hecho en el sector público en Colombia. He tenido la oportunidad de estar en muchas transformaciones digitales, y creo que una lección aprendida de las cosas que desafortunadamente no hemos hecho de la mejor manera es pensar que la transformación digital se centra en ese qué y no en ese cómo. Pero además también debemos ver que no nos sirve una transformación digital que tarde 2 o 3 años. El mundo se está moviendo a una velocidad tal que si un proyecto de transformación se ve a 2 o a 3 años, cuando salgamos del proyecto realmente los outcomes del mismo no van a ser lo que necesita el negocio en 2 o 3 años. Y por supuesto que en este contexto viene una nueva presión que vamos a ver también en la masterclass número 4 y última de esta serie que quisimos ofrecerles por invitación de Innovus. Todo el fenómeno del metaverso y de la Web3 le van a poner una enorme presión a las áreas de tecnología en las compañías, porque todos vamos a tener que ir hacia ese metaverso en términos de el front-end, de cómo nos vemos con los clientes. Y resulta que en la mayoría de compañías existe el fenómeno que hemos llamado la deuda técnica, y es que cuando un área de negocios le pide un requerimiento al área tecnológica, generalmente el cumplir ese requerimiento tarda mucho tiempo, se va a una cola, a una fila de espera en las áreas de tecnología. Y si a eso le sumamos esa presión que nos va a introducir el metaverso, pues creo que vamos a estar teniendo un desafío digital enorme.
También habría que decir que entonces en este contexto ese reto digital es asegurarnos de que cada compañía, como le corresponda, esté de la mejor manera posicionada para enfrentar esa economía. Y creo que cruzando lo que yo llamé el qué, que es la generación de capacidad digital, con lo que llamé en el eje Y el cómo, que es la capacidad, la generación de capacidad del liderazgo, podríamos encontrar que donde el qué y el cómo son bajos, tendríamos un negocio en donde la tecnología es apenas el soporte del negocio, que era como definíamos tecnología en los años 80 y 90. Sin embargo, podemos ir avanzando en esa madurez, y si avanzamos en el qué, que es lo que está pasando en la mayoría de casos, tenemos lo que llamamos la tecnología promesa, y es que la tecnología se vuelva un acelerador. Y si en cambio lo que hacemos es fomentar el cómo principalmente, es decir, la generación de capacidad de liderazgo, vamos a ir a la tecnología como optimizadora del negocio y a manejar el desempeño del negocio a partir de tecnología. Pero realmente tenemos que llegar a los elementos verdes y morado, tal vez sea ese color, de tener tecnología como un innovador y tener que el negocio se volvió tecnología en lo que llamamos las organizaciones exponenciales que veíamos en la masterclass anterior. Entonces, vamos a meternos en lo que es realmente el meollo de este asunto, que es la transformación digital que yo llamo de siguiente generación, y la voy a explicar utilizando este framework que tiene una similitud con el modelo de Canvas de mi buen amigo Osterwalder, que me acompañó en Colombia en años anteriores, pero este es el framework de transformación digital que yo he diseñado, que intenta recoger como esas lecciones aprendidas de cómo desarrollar la transformación digital. Y aquí me voy a detener buena parte de esta charla. Entonces, en la parte superior izquierda de la gráfica estaría el qué, y en la parte gris inferior está el cómo. El qué lo he dividido en 9 secciones a título como de Canvas, que empiezan por retar el modelo de negocio. Entonces, como decía antes, no habría transformación digital si no retamos ese modelo de negocio. Y ese reto al modelo de negocio tiene que partir de repensar el propósito del negocio. Como lo veíamos en esas características de la economía digital, el propósito organizacional tiene que cambiar frente a un cambio tan grande como el que está sucediendo en la humanidad. Por primera vez en la historia tenemos tanto cambio. Entonces hay que revisitar el propósito, redefinir cuál es nuestra aspiración ganadora y qué va a significar para nosotros ganar en el entorno de la economía digital. Y una vez tengo definido ese ganar, ese aspiracional, entonces podemos aterrizar ese propósito en la estrategia. Y aquí hago una aclaración, que para mucha gente estrategia tiene que ver con una forma de pensamiento, y para mí la estrategia no es lo que uno piensa, la estrategia es lo que uno hace. Entonces se trata de aterrizar el propósito organizacional hacia la estrategia accionable, y para lograrlo se parte de definir en términos de nuevo como deportivos o futbolísticos, acudiendo a una metodología que llamamos Play to Win. Hablamos de definir el campo de juego. Lo primero que hay que hacer para aterrizar ese propósito en la estrategia es definir, demarcar la cancha en la que yo voy a jugar en la economía digital. En segunda instancia, tengo que definir cómo voy a ganar el partido en la economía digital. Y aquí tengo que decir que en el siglo XX yo me he encontrado demasiadas empresas, y lo digo con todo respeto, que juegan por jugar. Y la invitación que nosotros hacemos desde este marco de referencia y desde el Augmented Business Consortium que yo creé, es que juguemos a ganar, no que juguemos por jugar. Entonces hay que definir ese cómo voy a ganar, y en términos empresariales eso significa definir la propuesta de valor de cara a los clientes. Y una vez tengo ese campo demarcado de juego, y una vez tengo la propuesta de valor, la siguiente decisión que tengo que tomar, porque la estrategia es una serie de toma de decisiones en cascada, la siguiente decisión que tengo que tomar es qué capacidades necesito
para alcanzar esa aspiración ganadora que tengo. Entonces se deben desarrollar, se deben encontrar cuáles son las capacidades, y nuestra invitación metodológica es a que, entendiendo qué capacidades necesitamos para ser exitosos en la economía digital, las analicemos y las clasifiquemos de acuerdo al nivel de madurez que exhibe nuestra empresa para el desarrollo de esa capacidad por cada una, contrastado con el nivel de agregación de valor que tiene la capacidad para la propuesta de valor del negocio. Y eso nos va a permitir hacer una priorización de la construcción de capacidades, obviamente priorizando aquellas que tienen menor grado de desarrollo de nuestra parte, menor grado de madurez y tienen mayor agregación de valor. Esas son las prioritarias. Pero por el otro lado, esa técnica de comparar en esas dos dimensiones las capacidades que necesitamos tienen también la ventaja de ofrecernos la puerta de entrada al sourcing strategy, a la estrategia de sourcing de la compañía, porque evidentemente aquellas capacidades en donde yo tengo un bajo nivel de madurez y no me agregan mucho valor, sería más inteligente tercerizarlas que invertir los recursos valiosos de nuestra empresa en desarrollarlas. Una vez tengo entonces esas capacidades, invitamos por supuesto, a valorizar cuánto va a significar en un caso de negocio la inversión necesaria para desarrollar esas capacidades, y podríamos tener así la estrategia completa de lo digital a partir de ese reto al modelo de negocio y de entender qué capacidades tengo que desarrollar para cumplir esa propuesta de valor, para poder jugar en ese campo de juego definido y para lograr esa aspiración ganadora. Esa es la primera caja, que es el reto al modelo de negocio, en donde se construye la estrategia digital. De hecho, lo relaciono de una vez con la parte de abajo del cómo, porque ese reto al modelo de negocio y todo este desarrollo de la estrategia digital se hace en la etapa que metodológicamente yo he bautizado como la iluminación estratégica. Posteriormente, lo que hacemos es ir hacia la izquierda, a los 4 cuadros de la izquierda del modelo, para en una primera instancia, y esta es la transformación orientada hacia el cliente, es la transformación customer centric, tenemos que entender en primera instancia cómo se comportan nuestros clientes en el mundo digital. Entonces tenemos que aprender del comportamiento de los clientes, porque tenemos que reconocer que en el siglo XX la mayoría de compañías no entendía el comportamiento de sus clientes, e inclusive esto reta las teorías del marketing de segmentación, porque en la economía digital podemos llegar a una segmentación 1 a 1, es decir, casi que a no tener segmentación, sino a entender cada cliente, aún en negocios de consumo masivo, como un cliente particular. Y una vez yo entiendo ese comportamiento de los clientes a través de lo digital, puedo entonces rediseñar los procesos y transformar los procesos de atracción y retención de clientes, que son parte del core de cualquier negocio. Entonces, ser capaces de rediseñar cómo atraigo los clientes, y entonces aquí tengo que ir hacia atracciones de clientes de mucho más bajo costo de adquisición de usuarios, y tengo que resolver el problema del churn, el problema de la deserción de clientes en los mercados, que hoy afecta a la mayoría de negocios en la mayoría de industrias, pero en lo digital, a través de diseñar una experiencia digital mucho más potente, podríamos resolver ese problema de retención de clientes. Posteriormente, iríamos al diseño de productos y servicios digitales nuevos, ¿cierto? Para atender al mercado a través de esa oferta digital, porque evidentemente no estamos necesariamente comercializando lo mismo o de la misma forma y por los mismos canales que estábamos acostumbrados. Y una cuarta parte muy importante de esa transformación orientada al cliente tendría que ver con lo que llamo convertir a la compañía en una Insight Driven Company, que significa desarrollar toda la parte a partir de la analítica avanzada de los datos, del Big Data, etcétera, lograr convertir a la compañía en una compañía que tome decisiones a partir de evidencias
y no a partir de hipótesis como lo hacemos en el siglo XX o lo hacíamos en el siglo XX. Para darles una idea, está demostrado en el caso colombiano, realmente en el caso latinoamericano, que solamente el 11% de las compañías en Latinoamérica hace investigación de mercados, y de ese 11% solamente el 2% las hace de manera concluyente. Entonces, aquellos pocos que hacen investigación de mercado toman decisiones con base en hipótesis que les resultan de esas investigaciones exploratorias, solo el 2% de concluyentes, pero el resto, que es el 89% del empresariado, toma decisiones simplemente a juicio del experto, entendiendo por experto a sus directivos. Entonces tenemos que desarrollar una mentalidad de insight driven, de manera que aprendamos a partir de la data a administrar empresas tomando decisiones a partir de esas evidencias que me generen los datos y no de las hipótesis del juicio de experto de quienes administramos las compañías. Eso sería la porción de transformación hacia el cliente. Los invito para que, si tienen preguntas, las vayan colocando en el chat, que Carlos me ayuda ahora a formulármelas en el espacio adecuado. Y los invito a que revisen con calma este modelo, porque si ustedes ya han emprendido transformaciones digitales, yo quisiera que ustedes hicieran para sí mismos unos autodiagnósticos en los que revisen si han pasado por este reto al modelo de negocios, que es la parte estratégica de esto, y si han pasado por una transformación orientada al cliente que verdaderamente los lleve a entender el comportamiento del cliente, a rediseñar los procesos de atracción y retención, a tener una experiencia digital realmente, decimos muchas veces, trascendente o significativa. Si han diseñado productos y servicios digitales, que seguro y la mayoría sí, pero no sé si estén convirtiendo sus compañías en insight-driven companies que de verdad tomen decisiones basadas en las predicciones que la analítica predictiva más que la descriptiva pueden generarle para el negocio. Dicho esto, vendría entonces la parte de la transformación hacia el interior, que serían los 4 cuadrantes de los 4 cuadros de la derecha arriba del modelo, empezando por la automatización inteligente de procesos. Pero aquí tengo que decir que esta automatización inteligente no parte exclusivamente de las técnicas de Lean, porque con todo respeto también digo que hay investigaciones. Yo participé en una muy grande para 2.000 bancos de retail en el mundo, que demostraron que tras 10 años de inversión en Lean, con el objetivo de mejorar la eficiencia del banco o de los bancos de retail, que se mide técnicamente como margen de suficiencia, es decir, el margen que yo, cuánto de mi margen, por cada 100 pesos de margen, cuánto estoy gastando en la operación. Ese margen, que para la época en que hicimos el estudio, más o menos en el año 2014, estábamos entendiendo que el margen promedio oscilaba por alrededor de suficiencia, margen de suficiencia del 60% en la eficiencia bancaria, y tras 10 años de inversión en Lean no logramos mejorar ni un solo punto en el promedio de 2.000 bancos de retail en el mundo. Entonces después vino toda la ola del RPA, de la automatización basada de procesos basada en robots, pero eso no es suficiente. Aquí, cuando estamos hablando de esta transformación digital de siguiente generación, en este capítulo de automatización inteligente de procesos, estamos hablando de cumplir algo que también lo dije en la masterclass pasada, y es que una de las características de las organizaciones exponenciales es que son regidas por algoritmos. Y cuando yo decía eso hace unos años, la gente tal vez no entendía, o yo no me hacía explicar. Y de lo que estamos hablando hoy es de que las compañías se están volviendo compañías de software. Ya lo dijo Ajay Banga, el CEO global de Mastercard anterior, que decía que Mastercard se había transformado en una compañía de tecnología y no en una compañía de medios de pagos.
Y en el caso local, en nuestro ámbito local, para bien o para mal, Hernán Rincón, cuando fue presidente de Avianca, dijo lo mismo, que Avianca no era una compañía de aviación, sino que era una compañía de informática que volaba aviones. Entonces, esta automatización inteligente traducida a lo accionable de esa estrategia de la que hablábamos, significa que necesito transformar los procesos para que ellos y el know-how que tengo del negocio se conviertan en propiedad intelectual que yo pueda escalar, porque acuérdense que hablamos de escalar exponencialmente los negocios. Entonces tengo que lograr convertir mis procesos y mi know-how del negocio en activos digitales, que sean míos, que sean mi propiedad intelectual, y ahí viene todo el mundo de la Web3, y que esos activos digitales sean escalables. De eso se trata la automatización inteligente de procesos. Enseguida hablaríamos de la transformación organizacional. De nada nos serviría haber hecho un esfuerzo de transformación hacia el cliente y de transformación del modelo de negocios en la estrategia y de una automatización inteligente si no transformamos las organizaciones del siglo XX, que son organizaciones muy pesadas, muy burocráticas, muy paquidérmicas. Ya voy a hablar enseguida un poquito más de la transformación organizacional, y evidentemente creo que no es ningún descubrimiento, ya mucha gente lo ha dicho, tenemos que lograr la transformación de la cultura. No voy a ahondar en la transformación cultural porque creo que lo vamos a explicar en detalle también en la siguiente masterclass. Y por último, y no estoy quitando la importancia al tema tecnológico, hay que transformar también la arquitectura tecnológica y asegurar que tengamos una arquitectura que preserve los datos en modelos dinámicos, que sea una arquitectura digital integrada y sostenible, porque la arquitectura digital de las compañías del hoy y del siglo XX son desintegradas. Entonces tenemos la data regada por diferentes aplicaciones y sin hacerla preservar, entonces es muy difícil explotar la data para entender ese comportamiento de clientes y llegar a eso que comentaba en el lado izquierdo del marco de referencia. Entonces sí hay que ir hacia arquitecturas digitales integradas, hay que lograr que las aplicaciones sean reusables, hay que impulsar todo el tema del low code, del desarrollo de un código, porque la presión va a ser tanta que la brecha digital, que en el caso de Colombia está estimada en cerca de 200.000 profesionales de tecnología al año, probablemente con la llegada del Web3 y del metaverso se vaya a disparar esa brecha. Entonces tenemos que impulsar en ese cambio tecnológico los temas de low code, de manera que no necesitemos solo desarrolladores de sistemas para poder lograr tener plataformas tecnológicas con aplicaciones reusables y que sean válidas. Y tenemos que en últimas entender todo este fenómeno de transformación digital no como un proyecto, sino como un continuo. La transformación digital es un continuo en el negocio y no necesariamente un proyecto. Y si sigo en el tema de plataforma tecnológica, que insisto, es lo que la mayoría de gente ha trabajado, pero que desafortunadamente la mayoría de esfuerzos de transformación digital se han quedado ahí, en el tema de las plataformas tecnológicas. Pero hay que decir que es evidente que ya no podemos seguir discutiendo, como veo a muchas empresas en Colombia discutiendo el fenómeno de la nube, sino que tengo que ir a la nube, así sea una nube híbrida, como lo quieran, pero basada en arquitecturas de software de siguiente generación, porque sobrevivir en el mundo digital sobre tecnologías on-premise es muy difícil si no tengo además aprovisionamiento por APIs y me estoy aprovechando en esa arquitectura digital de tecnologías abiertas y de terceros con ecosistemas DevOps que me permitan realmente ser mucho más ágil en esa infraestructura autoescalable y autoadministrable, de manera que no tengamos que invertir enormes cantidades de esfuerzos, de recursos valiosos de la compañía administrando y escalando las infraestructuras tecnológicas. Eso que acabo de escribir es el qué de la transformación digital de siguiente generación. Pero para hablar del cómo, que es más relevante probablemente que ese mismo qué, aunque las dos cosas hay que balancearlas, hablamos de un método que yo propongo de 3 pasos, esa iluminación estratégica de la que ya hablé desde el reto del modelo de negocio,
y una vez uno tenga ese roadmap de iniciativas y de capacidades a desarrollar, pasa a una segunda fase de innovación digital abierta, en la que desarrolla un laboratorio digital y convoca a terceros, llámese startups, llámese un ecosistema, reconociendo que la transformación digital no se puede hacer solo desde adentro de la organización, porque la mayoría de organizaciones del siglo XX, por grandes y poderosas que sean, no tienen las capacidades para transformarse endógenamente. Entonces hay que acudir a que otros colaboren en esa economía digital que decíamos también en la masterclass pasada, que compartir es clave y que esa economía circular es clave, de manera que tenemos que ir hacia temas de innovación digital abierta. Y aquellas iniciativas cuyos MVPs, cuyos productos mínimos viables resulten válidos en esta etapa de laboratorio de innovación digital, los llevaremos a una tercera fase, que es la fase de la transformación exponencial, en la que, apalancándonos en mecanismos derivados del agilismo, de los métodos ágiles, vamos a escalar la transformación de lo que nos ha funcionado en esa nueva estrategia digital a lo largo y ancho de la compañía, pero pensando con esa aspiración grande de la que hablé también en la masterclass anterior, y en la que estamos contemplando que ya no pensamos negocios para una geografía, sino que queremos transformar el mundo y entender los negocios del siglo XXI como negocios que no tienen de alguna manera barreras geográficas. Esa es la transformación digital de siguiente generación. Y hablando un poquito de la transformación organizacional, me gusta mucho la teoría de Frederic Laloux, el creador de Reinventing the Organization, que habla de esa colorimetría de las organizaciones, en donde vemos que yo sigo pensando que la mayoría de compañías del siglo XX está entre la organización roja, que es una organización en donde la gestión se hacía a punta de caos, de miedo, de mostrar el poder, de la autoridad, de la división del trabajo. Algunas evolucionaron a las organizaciones de tipo ámbar, en donde seguían siendo organizaciones jerárquicas, en donde se metió mucho en los años 80 el tema de procesos, los roles formales, la perspectiva y la planeación de largo plazo, y algunas lograron evolucionar hacia organizaciones en donde hablamos de la administración por objetivos, en donde nos preocupamos por la innovación, por el accountability, por la meritocracia, como han sido la mayoría de organizaciones grandes, y muy pocas organizaciones del siglo XX lograron evolucionar a las organizaciones verdes, que serían aquellas organizaciones impulsadas por la cultura, impulsadas por los valores, en donde el mecanismo de toma de decisión organizacional es los valores, que actúan como un filtro, como un sedazo para filtrar las decisiones, y si de alguna manera están alineadas con el conjunto de valores serían las decisiones correctas, y de lo contrario uno debería no tomarlas. Entonces estas organizaciones verdes son organizaciones en donde se busca un mucho mejor balance de los stakeholders, y en donde, como decía Peter Drucker, la cultura se comió a la estrategia en el desayuno. Son organizaciones facultativas que empoderan a su gente para que logre hacer de la organización mucho más autónoma y mucho más autosostenible. Pero el paradigma del siglo XXI no para en las organizaciones verdes. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de una compañía de consultoría española en Colombia que es calificada como una de estas organizaciones verdes, pero el paradigma va hacia lo que Frederic Laloux llamó las organizaciones TEAL. Las organizaciones TEAL sería como un verde azulado en inglés, en donde estamos hablando de organizaciones líquidas, de organizaciones antifrágiles, de organizaciones que tienen un propósito trascendente más allá de el mero propósito de hacer utilidades para los propietarios de la compañía, en donde son totalmente autogestionadas. Esas donde la decisión no es centralizada, sino que es distribuida. Y fíjense que esta teoría de Frederic, y que yo he aplicado en consultoría desde hace muchos años, se nos está dando de alguna manera, y perdónenme que lo diga así, la razón
cuando estamos viendo que el futuro organizacional está en las DAO, en las organizaciones autónomas descentralizadas, temática de la Web3 y el metaverso que desarrollaré en la cuarta y última masterclass de esta serie. Entonces vamos hacia esas organizaciones TIC. Ese es el futuro organizacional y en particular hacia las organizaciones DAO. Entonces quiero ir concluyendo para dejar un espacio más amplio que el de la vez pasada para preguntas. La vez pasada nos quedamos con muchas preguntas sin resolver, diciendo que esta transformación digital de siguiente generación lo es todo en materia de supervivencia y sostenibilidad en la economía digital, pero hay que hacerla bien. Tenemos que apartarnos de las modas, tenemos que apartarnos de tanta charlatanería, y lo digo con todo respeto, que hay en el medio, y tenemos que abordar los procesos de una manera holística y de una manera consciente, con marcos de referencia, y no digo que el mío sea el único, pero con marcos de referencia que nos permitan balancear ese qué con ese cómo. Esa es la invitación que yo quisiera hacerles, y aquí a manera, no me lo tomen en serio, a manera de broma, a mí me gusta bromear un poco, yo diría que tenemos que ir hacia las organizaciones Diego al cuadrado, lo digo en manera de broma, pero utilicé las letras de mi nombre para decir que las organizaciones tienen que ser esas Digital Innovation Enabled Exponential Growth Organizations. Y recuerden el tema de las 6 Ds de las organizaciones exponenciales de Salim Ismail, que vimos la vez pasada, que eran digitales, que tenían un periodo distorsionado, que eran sin lugar a dudas disruptivas, que estaban desmaterializando las industrias y los negocios en los que juegan y desmonetizándolos para democratizarlos. Y ahí dije que había una oportunidad importantísima para Latinoamérica en ese tema de la democratización, pero yo le decía a Salim Ismail, cofundador de Singularity University, en una charla que tuve recientemente con él, que había que actualizar, y ya no son 6D sino 7, porque la séptima es la de la descentralización, que es el fenómeno que la Web3 y el metaverso nos van a impactar y que voy a explicar en la masterclass número 4 con algún buen nivel de detalle. Como siempre, Carlos me ha invitado a esa buena práctica de compartir algunas lecturas al respecto, y quiero recomendarles 4 lecturas de Technology Fallacy, que es cómo realmente la clave de la transformación digital está en la gente. Los invito a revisar ese libro. Quiero recomendarles también el libro de Transformation Myth. Es un libro también muy interesante, y es de cómo en esta época de cambio que expliqué la vez pasada, tan incierta, en estos periodos VUCA que llamamos ahora, se deben liderar las organizaciones para transformarlas y salirnos de este mito de la transformación que falla. Hablé hoy también bastante de Reinventing the Organizations de Frederic Laloux, en donde se nos da un recorrido por ese universo de transformación organizacional hacia las organizaciones TIL y líquidas. Y para los que les guste la filosofía, les recomiendo a Bifo Berardi y su reciente libro, su último libro, que es Futurabilidad, que realmente nos permite tener una concepción desde el mismo análisis filosófico de lo que está pasando en el mundo, y nos da unas claves si lo tomamos por el lado positivo. A veces Bifo es pesimista y ha tenido hasta algunos temas depresivos en algunos de los libros que escribe, pero si uno lee con calma y con detenimiento Futurabilidad, puede encontrar elementos fundamentales para entender para dónde va el mundo y para entender realmente cómo tenemos que movernos como organizaciones y como personas. El tema de personas lo vamos a tratar en la siguiente masterclass. Con esto voy a abrir para preguntas, si a ustedes les parece bien, y si Carlos me ayuda, puede abrir los micrófonos si quiere, Carlos, o puede leerme las que ya estén eventualmente en el chat si usted me quiere ayudar. En la presentación que les vamos a compartir están mis datos para quienes me quieran escribir o quieran compartir conmigo alguna cosa alrededor de estas temáticas, quieran alguna recomendación, con el mayor de los gustos lo puedo hacer. Y como saben, los invitamos a las 2 masterclass que nos quedan, que tienen que ver el 26 de octubre con cómo hacer transformación personal y cultural para esta nueva economía, y el 3 de noviembre vamos a hacer
el tema del metaverso y la Web3 y lo que tiene que ver con la transformación digital y cómo el metaverso va a disrumpir los negocios de cualquier industria a escala global. Carlos, abramos para preguntas si le parece. Claro que sí, Diego, muchas gracias. Diego, pues tenemos 3 preguntas acá en el chat. De igual forma, como lo decíamos al inicio, si alguien está interesado en hacer otra pregunta y considera que si quiere puede levantar la mano también y le damos paso para que lo pueda hacer desde su micrófono. Por ahora nos está preguntando Ángel Fijo, que nos hace una pregunta donde nos dice, ¿qué pasa si el CEO, ministro, decano, etcétera, no planea cambiar y solo quiere contratar a gente de tecnología que le implemente transformación digital y cómo se puede ayudar a la institución? Vuélvamela a leer porque yo quiero quedarme en la primera parte, Carlos. Claro. Dice, si el CEO, ministro, decano, etcétera, no planea cambiar y solo quiere contratar, comillas, a gente de tecnología que le implemente la transformación digital, ¿cómo se puede ayudar a esta institución? Pues yo diría que lo que va a pasar, y lo digo con todo respeto, es que esa organización va a tender a desaparecer en esta economía. Entonces, la forma de ayudarlo yo creo que es lo que estamos queriendo hacer gracias a su invitación, Carlos, y a esta generación como de comunidad, es de alguna manera evangelizar. Yo los invito a que le lleven las grabaciones de estos episodios a gente como la que se ejemplifica en la pregunta, pero tenemos que entender que el mundo está cambiando dramáticamente y que no hay forma de sobrevivir si no nos convertimos en organizaciones mucho más adaptables y las transformamos de una manera integrada como lo estoy proponiendo aquí. Por ahí, si quiere, para que mezclemos chat con preguntas en vivo, veo que Daniel Ramírez, mi gran amigo, además Daniel Ramírez tiene la mano levantada, de manera que, si le parece, Carlos, hablamos el micrófono a Daniel. Claro que sí, Diego. Gracias, Carlos. Diego, muchas gracias, un gusto coincidir nuevamente contigo. Mira, no, la pregunta que me surge de esta propuesta que tú haces, por supuesto que me encanta, es ese espacio en la mitad de retar el modelo, o sea, ese paso de lo que es toda esa etapa de iluminación, llamémoslo así, de ideación, y para llegar luego a la parte de transformación exponencial, pues tiene esa fase que parecería simplemente un filtro, pero que es relevante, que es el retar el modelo de negocio. Yo quería preguntarte de las experiencias que tú has visto en diferentes industrias, pero especialmente en las que tú has trabajado, ¿cuáles son los principales inhibidores de retar el modelo de negocio, inclusive del tipo de organización? O sea, si organizaciones familiares versus organizaciones que ya han evolucionado más hacia una organización descentralizada están teniendo mejores resultados. Y entonces me interesa un poco si tú nos puedes ilustrar sobre algunos de esos inhibidores que estás viendo de retar el modelo de negocio, que es tan fundamental. Yo creo, gracias Daniel, de verdad, un placer de volver a conversar contigo. Yo creo que el statu quo es un inhibidor increíble, porque desafortunadamente nuestra cultura hace que no tengamos, la mayoría de las personas, y me incluyo, yo le trabajo muy duro a eso, créanme, un mapa mental, que lo vamos a ver la próxima masterclass, que yo llamo el mapa de la actitud de aprendiz. Y la actitud de aprendiz solo se alcanza bajo un estado que es el estado de la humildad. Entonces, cuando carecemos de humildad, no queremos ver que el negocio que nos ha hecho exitosos probablemente todo un siglo a muchas compañías, ya no nos va a hacer exitosos en esta economía nueva. Yo recientemente fui invitado a dar una charla del metaverso en la industria financiera en un evento de banqueros, y una de las vicepresidentes de un banco de los más grandes de este país, cuando le hablaba del mundo de las finanzas descentralizadas, me dijo, sí, nosotros ya tenemos eso no, nosotros no necesitamos nada de eso, que ya tenemos de eso. Entonces yo le decía, pero déjeme entender un poquito, si finanzas descentralizadas es justamente que
el banco se vuelvan las personas, donde ya no hay banco, más o menos por exagerar la cosa. Y me dijo, sí, pero igual nosotros ya tenemos eso y lo estamos probando en la arenera de la superintendencia financiera. Entonces yo decía, oiga, qué arrogancia para no ver que el mundo está cambiando. Mira, si me quedo en ese sector, que es uno de los que he trabajado toda la vida, en el financiero, cómo la gente no quiso ver en un principio el fenómeno fintech como un disruptor del negocio bancario y decía a la gente, eso no es conmigo, eso no es en mi geografía, son muy chiquitos, y mire la disrumpida que les pegó las fintech, y hoy el banco más grande de Latinoamérica es una fintech de Brasil, y quien hizo la disrupción de las finanzas en Latinoamérica fueron los señores de Mercado Pago, hoy la empresa junto con su matriz, digamos, Mercado Libre más grande de la Argentina. Y cuando se dieron cuenta, y en algunos casos tardíamente, pues dijeron, ok, entonces tenemos el poder económico, entonces compremos fintech, y empezaron a comprar fintech y se volvieron los mismos bancos los principales inversionistas de las fintech, y no se dieron cuenta que detrás venían otros disruptores que eran las big techs. Y entonces hoy estamos viendo cómo los amigos de Apple con su estrategia Apple Pay, DeFi, con su estrategia, bueno, DeFi todavía no tanto, pero con su estrategia de BNPL, etcétera, se está quedando con una gran porción, o se va a quedar con una gran porción del mercado de servicios financieros, cuando menos en los Estados Unidos, que es el mercado más importante tal vez del mundo. Y ahora viene el fenómeno en el sector financiero DeFi, y de nuevo hay gente que sale y dice, eso ya lo tenemos, no gracias. Pues entonces creo que esa miopía y esa falta de humildad, son el primer bloqueo para ver esa necesidad de retar el modelo de negocio, y quedarse optimizando creo que no es la solución. Y si lo miras en otras industrias como la de consumo masivo, en donde tuve la oportunidad también de trabajar, y le metimos $3.000 millones a transformar una compañía cervecera que realmente nos sirvió para venderla tal vez, pero no nos sirvió para hacerla realmente sostenible en el mundo digital. Entonces creo que esa anotaría, Daniel, si te parece, como la barrera más importante, y nadie ha dicho que tengamos que necesariamente destruir los negocios del siglo XX, pero sí que retemos los modelos de negocios y partamos de ahí de cara a desarrollar una transformación, quitándole por un momento el apellido digital que a veces me estorba por lo que se volvió tan de moda. Gracias, Diego. Sin duda, la reflexión de la humildad creo que es fundamental, y nos lleva justamente a apoyar todo lo que sea ese aprendizaje colectivo, ¿no? Como tú muy bien decías, no tenemos que saberlo todo, pero sí colectivamente generar esos espacios como estos, justamente, que nos permitan entre todos, pues, digamos, avanzar en esas ideas. Muchas gracias. A ti, Daniel. Paula por allá, Echeverry, también tiene la mano levantada, Carlitos, si te parece. Claro que sí, Diego. Sin embargo, quería antes de abrir la pregunta que nos hace Ana Milena Chávez, Ana Milena Ballesteros, nos dice, cuando se va a iniciar el proceso digital en una empresa PYME, ¿cuál es la recomendación para iniciar un proceso acertado? Yo creo que es la misma historia, o sea, cuando yo empecé la formulación del Augmented Business Consortium, que es una DAO cuyo propósito es la democratización de la transformación digital, justamente lo que dije fue eso, tenemos que democratizar, porque es que desafortunadamente en el mundo en que yo navegué casi toda mi vida, 35 años, de las grandes consultoras transnacionales, pues a esas capacidades transformadoras que pueden ofrecer esas consultoras, las pymes no tienen acceso sin lugar a dudas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es entender que tenemos que democratizar eso, que tenemos que abordarlo, y que hoy por hoy los polos de desarrollo, fíjense lo que está pasando en Silicon Valley, que los nuevos Silicon Valley ya no son en California, los nuevos Silicon Valley son en Lisboa y en Medellín, etcétera, de manera que tenemos que entender que podemos democratizar eso. Yo creo que por lo menos si uno tiene esa perspectiva holística y ve de principio a fin la transformación, puede abordarla en el panorama de las pymes sin lugar a dudas. Diego, muchas gracias. Vamos a abrir el espacio entonces a Paula
Muchas gracias, Paula, por participar y adelante. Diego, muy buenas tardes, Carlos, a todos. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Yo soy arquitecta, soy diseñadora computacional, trabajo en procesos de automatización para el sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y digamos que ese proceso de transformación más personal que empresarial, pues lo he surtido desde hace unos años, tratando, digamos, de acceder, ¿cierto?, a este conocimiento que nos permite interactuar y poder estar como en ese ámbito. Yo no sé si haya alguna experiencia interesante de parte suya que pueda compartir, porque realmente en el trabajo día a día con empresas, grandes empresas constructoras en este país, pues lo que uno ve es que efectivamente hay una diferencia enorme entre unas y otras, la implementación. Nosotros en nuestro sector no necesariamente trabajamos de la misma manera, digamos, no es ese crecimiento exponencial, es un sector que tiene sus particularidades y el negocio es muy específico. No sé si hay alguna experiencia que usted pueda compartir que me ayude como a seguir en este campo de investigación y de trabajo. ¿Pero te refieres, Paula, a esa transformación en el ámbito personal, cultural? No, bueno, yo soy consultora, yo lo que hago realmente es trabajar para grandes empresas desarrolladoras y, como digo, implementando tecnologías, haciendo desarrollo para automatización de procesos, ¿no? Es un proceso de cambio que viene dándose, pero yo lo que siento es que es un poco diferente a otros ámbitos y realmente pues esto ha sido un camino más de búsqueda que cualquier otra cosa el mío. Mira, lo que me atrevo a decirte, Paula, es que yo creo que la misma consultoría, el sector, digamos, de los servicios profesionales está llamando a gritos a una transformación. Compañías como McKinsey vienen buscando cómo se insertan, como lo decíamos para la pregunta de las pymes, en ese mundo de la pequeña y mediana empresa, porque hasta la fecha no lo han sido. Y no hay queja que resuene más en el mundo de la consultoría que las consultorías que simplemente se entregan en PowerPoint y valen millones de dólares. Entonces, la consultoría, los servicios profesionales también están demandando hace mucho rato una gran transformación y yo creo que hay muchas transformaciones viniendo por el camino. Conozco, por ejemplo, un emprendimiento que se gestó en Babson College por colombianos que están tratando de automatizar la planeación y el entrenamiento en los proyectos de consultoría para prescindir de una pirámide tan valga la cacofonía y me excusan, tan piramidal para el desarrollo de consultoría que la encarece. Entonces hay muchas cosas que se pueden automatizar allí. La DAO que yo estoy creando, que se llama el Augmented Business Consortium, es justamente una DAO. Es como si fuera una cooperativa en el mundo digital cuyo objetivo es la democratización de las mejores prácticas de transformación digital para personas y empresas del siglo XX y XXI. Entonces, yo estoy seguro que el futuro del trabajo va a impactar también muchísimo al sector de servicios profesionales y con todo respeto lo digo de las compañías para las que fui socio en los últimos años, pero el modelo va a cambiar radicalmente y quienes han emprendido caminos, si te entendí bien del tuyo, mucho más independientes, pues tenemos que encontrar en la economía colaborativa la salida a también tener un radio de acción, digamos que comillas, limitado, porque es que no se puede pretender escalar exponencialmente un negocio de servicios profesionales. El más reciente de los que ha logrado escalar es Globant. Tuve la oportunidad de reunirme con el creador de Globant hace unas semanas en Miami, pero es que esa es una organización que ya tiene 30.000 empleados y probablemente el sueño de uno como emprendedor no sea, o por lo menos no es el mío, hacer una compañía de 30.000 personas para poder vender $1.000 millones al año. Entonces, creo que sí hay mucho que decir de esa transformación y te haría hasta una invitación, Paula, también muy respetuosa, a que fuera de línea conversemos cuando quieras y te cuento más de la organización autónoma descentralizada que estamos creando, que es en últimas como una consultora del siglo XXI.
Fenomenal, y además me encanta lo que estabas diciendo antes sobre el tema de la creatividad porque ese es mi ámbito realmente, o sea, yo soy diseñadora, lo que pasa es que soy programadora también y lo que pasa es que hago consultoría también y digamos, ha sido una construcción profesional, de un perfil profesional que sin saberlo, digamos que ha ido como poniendo ciertos recursos a la mano, ciertas habilidades. Y hoy en día, pues hay un poco de incertidumbres en el sentido de precisamente eso, cómo crecer, cómo entrar realmente con toda esa capacidad a hacer algo que permita pues mejores situaciones en mi área, que es la arquitectura realmente, ¿no? Pues estoy Pero por convencido supuesto de que que hay sí, fórmulas. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por allá veo a Claudio Jiménez, a ti, Paula. Veo a Claudio Jiménez, también otro gran amigo con la mano levantada. Claudio, si quieres intervenir, adelante. Diego, antes de, perdóname un segundo, y Claudio, pero un segundo, como veo que tenemos a varias personas en el chat, les voy a pedir y quiero invitarlos a que participemos precisamente, que levantemos la mano y que con mucho gusto lo hagamos atrás del micrófono, porque qué chévere tener estas conversaciones de esta manera, qué chévere poder seguir teniendo estos espacios, y la verdad es que es la invitación que hacemos con Diego también desde Innous a que nos sigamos reuniendo precisamente en la construcción de una comunidad en torno a la discusión de estos temas, e invito a Adriana, creo que Paula también estaba, no Paula Echeverry, sino creo que Paula Arenas también estaba ahí. Entonces, para que por favor levante la mano y abramos y nos abrimos el espacio en el micrófono también. Adelante, Claudio, qué pena. Gracias, buenas tardes. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, uno de los temas que mencionó Diego en el Canvas que mostraba en la parte de innovación, que a mí me parece que tiene un impacto muy importante, es abrirse a los terceros. En el punto de innovación lo decía, pues que uno no tiene, en las organizaciones no tiene toda la capacidad para desarrollar todo lo que se necesite, por eso hay que dar la oportunidad de que terceros intervengan. Pero eso a su vez genera, en mi concepto, algún tipo de temor de que ese tercero que se mete, que entra allí, pueda de alguna manera conocer demasiado del negocio y llevarse los clientes, o tener, digamos, un desarrollo que de alguna manera mueve el negocio hacia otro lado. Ahí, en ese balance que hay que hacer entre cómo se manejan los terceros, cómo se les da la oportunidad de que aporten a la organización, pero que tampoco se van a llevar los clientes, ¿cómo lo planteas para que se pueda manejar el tema? Claudio, gracias. Yo creo que sinceramente creo que ahí también ha venido surtiéndose una evolución desde la perspectiva que yo recuerdo que hace 20 años a uno no lo dejaban en las compañías para las que trabajábamos ni siquiera compartir un PowerPoint. Y yo siempre le decía a quienes trabajaban conmigo, y es que el secreto de nuestro negocio, la fórmula de nuestra Coca-Cola, se puede poner en un PowerPoint. Es bien baja la defensa de una ventaja competitiva si uno cree que porque otro tenga un PowerPoint ya la tiene. Entonces, yo tampoco creo que los clientes viajen con la gente. Realmente el diferenciador de las compañías no es lo que venden, es cómo lo venden. Entonces tampoco creo necesariamente que porque yo sea una organización mucho más abierta, tenga que pensar que me van a robar el know-how o me van a robar los clientes. Entonces ahí sí, yo lo que pasa es que soy de una mentalidad mucho más abierta, y mi invitación es a verlo de esa forma. No tendría otra respuesta, Claudio, que pensar en que debe ser de una forma mucho más tranquila, porque el diferencial de un negocio no está ahí. Ok, gracias. Adriana, por favor. Adriana Navas tiene la mano. Hola, es que no puede abrir la cámara ni el micrófono. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Bueno, mil gracias por el espacio. Me parece que nos dejan muchas reflexiones y sobre todo muchas cosas para invitarle a la almohada a ver qué acciones tomamos. Una pregunta que me surge y que la escribí en el chat es, ahora todos somos perfiles digitales. Estos perfiles digitales cada vez son más costosos, más escasos. Las empresas que nos embarcamos en pensar en transformación digital,
cada vez se los hace mucho más difícil retener este tipo de perfiles. ¿Tú cómo ves esta ola? ¿Qué se te ocurre o cuál sería tu reflexión en cómo las compañías deben empezar a abordar este tipo de necesidades y qué deberíamos plantear? Porque cada vez que se emprende, entonces aparecen nuevas oportunidades, la gente empieza a irse y eso es una rotación que cuesta, ¿no? Toda esta parte de cultura cuesta bastante, no sé cómo lo ves. Mira, en esa, y de nuevo gracias Adriana por la intervención, en esa tema que llamamos el futuro del trabajo, sobre el que me gusta también mucho disertar en público. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que el trabajo a término indefinido se va a acabar en el mundo. De hecho, al ministro pasado yo le insistí en que flexibilizara la legislación laboral porque el trabajo a término indefinido está mandado a recoger. Entonces yo creo que cada vez más vamos a ser como agentes libres, como lo que llamamos hoy freelancers, vamos a ser casi que empresarios unipersonales o colectivos, como quieras, pero el futuro de las organizaciones, y lo veíamos también en la masterclass pasada como una característica de las organizaciones exponenciales, es que el talento es apalancado por demanda. Entonces, yo creo que si el futuro del trabajo va para allá, y estoy convencidísimo de que eso es así, y fíjate que hoy leía un artículo justamente que decía que no tuvimos que esperarnos a que la inteligencia artificial nos desplazara el trabajo, que era el miedo que teníamos con la cuarta revolución industrial, sino que el trabajo se está acabando tras la pandemia, se está acabando. El Great Resignation de los Estados Unidos hizo que el 40% de los empleados activos, y no como salió gente a decir que eran los de los trabajos, digamos, peor remunerados y más esclavizantes, sino trabajos de white y de blue collar, de trabajos profesionales relevantes. El 40% de la gente en Estados Unidos empezó a renunciar sin tener ni siquiera dónde irse, porque no quería volver a la oficina, porque la salud mental fue una afectación peor que los muertos por el COVID-19 como consecuencia de la pandemia, porque la gente quiere emprender otras cosas más cercanas a su propósito personal y a lo que le importa en la vida, y no en ese modelo del capitalismo tardío organizacional que tenemos. Entonces, con todo esto, lo que tenemos que hacer es justamente esa parte de transformación organizacional de la que yo estaba hablando, de llevar las organizaciones hacia organizaciones líquidas que no tengan jerarquías, ¿sí? Si te mostrara, yo estoy emprendiendo como cofundador en un neobanco para jóvenes, y cuando decidimos la estructura organizacional, nos inventamos una estructura organizacional siguiendo estos principios, absolutamente líquida y no jerárquica, y la pintamos como unas amebas, como unas células, porque realmente no hay jerarquías y no hay funciones. Entonces ya no tenemos gente que diga es que yo soy de marketing o soy de ventas o soy de no sé qué, sino que alrededor de nuestra etapa actual, que siendo una startup en etapa temprana, nos tenemos que abocar a construir el producto y a probar el product market fit en el mercado que queremos servir de Latinoamérica. Entonces las células están acomodadas alrededor de la cadena de valor de los productos, y la gente está esperando que se le convoque o se autopostula a través de un sistema que gestiona las capacidades y las habilidades de las personas, y va ingresando a esas células, pero tampoco mañana va a decir es que yo estoy matriculado en la célula del producto X. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una célula que se llama beneficios que generan ahorros. Estamos creando un banco. Entonces, hoy puedo estar en esa célula, pero mañana puedo estar en otra, y pasado mañana ya no estaré ni siquiera en Ubanco, en nuestra organización, sino que me iré a emprender por mi propia cuenta. Entonces nosotros en el modelo organizacional también preveímos el tema del intraemprendimiento, y nosotros no podemos hacer cofundadores de nuestro negocio a todo el mundo. Somos 4 cofundadores y hoy 30 y tantos empleados, pero a esos otros les estamos dando la posibilidad, además de tener el stock option pool que tienen todos los emprendimientos para poder recompensar
de alguna manera ese talento, pero le estamos diciendo es también vuélvanse intraemprendedores y estamos dispuestos a través de una sombrilla de Venture Builder o de Company Builder a que nuestros empleados se vuelvan emprendedores apalancados en servir a nuestra propia organización, pero que mañana sean independientes y vuelen con la ayuda de nosotros. Entonces, todo eso, Adriana, creo que está generando un cambio súper importante, porque además, decíamos también la vez pasada que estas nuevas generaciones, pues no son las generaciones de la posesión, son las generaciones del sentimiento y de la experiencia y no de poseer. Entonces, ya no va a ser tan relevante esa posesión, entre otras, sobre el dinero que les demos, y la gente se va no necesariamente porque le pagan más en otro lado, sino porque quiere tener experiencias diferentes. Entonces creo que todo eso confecciona todo un paradigma de cómo tengo que transformar la organización, la cultura y a las personas, y desde esa transformación organizacional podemos gestionar organizaciones mucho más líquidas, viendo el talento de una manera muy diferente a como lo estamos viendo, lo veíamos en el siglo XX. Gracias, Diego. A ti, Adriana. Diego, creo que está Claudio nuevamente levantando la mano. Diego, adelante. Claudio, adelante. No, perdón, fue que no la bajé. Se le quedó. Ok, sí. Listo, vale. Listo. Paula Arenas, no sé si tienes algo, creo que estabas haciendo una pregunta. No, ok. Bueno. Yo tengo aquí, estoy leyendo, es que yo no sé por qué, yo no estoy viendo todas las de chat, pero veo una de Yulder que dice, o es un comentario más que una pregunta, la sostenibilidad debería ser la bandera de la transformación digital, sobre el entendido que esta última aporta de manera importante para el cuidado del medio ambiente y muchos temas más, y yo coincido con esa afirmación, y por eso es que digo que en la economía digital una característica fundamental es ese propósito de transformación masiva, y eso que llamé el propósito de transformación masiva está íntimamente ligado con el tema de sostenibilidad. Y es que si no lo vemos de esa manera, pues vamos a desafortunadamente acabar con este planeta para nuestras próximas 1 o 2 generaciones. Claro, Diego, totalmente de acuerdo. Diego, no tenemos más preguntas, creo que tampoco nos están levantando más la mano, y pues en aras también de hacer honor ya al cierre de nuestra sesión, nuevamente pues Diego, muchas gracias por el tiempo, por también la profundidad con la cual sigue tocando todos estos temas y siempre darnos como luces importantes y distintas visiones también de lo que es este tema de la transformación digital. Esto siempre ha sido una preocupación de parte de Innovus como tal, de Innovus Business School, y quiero invitarlos a todos ustedes también a que nos acompañen en las siguientes sesiones, pero que sigamos, como lo decíamos al inicio y como lo ha mencionado en varias oportunidades Diego, a construir comunidad en torno a estos temas, porque creo que así como encontramos hoy, por ejemplo, las diferentes visiones también, además de la de Diego, la de Paula, la de Claudio, no solo visiones, sino también inquietudes, creo que cada día van a surgir más, y parte de lo que estamos viviendo y la necesidad que estamos viviendo es una evangelización a todos los niveles, a nivel organizacional y a nivel de sociedad en torno a estos temas. Nosotros, digamos que a nivel personal, tuve la oportunidad de iniciar en temas de negocios digitales más o menos en el año 2003, cuando hoy estamos viviendo algo muy similar a lo que vivíamos en ese entonces, y era un boom y un interés por los negocios digitales. En ese entonces eran negocios muy incipientes, veníamos de un quiebre de las burbujas de las .com, y algo que sucedía era que había una gran confusión de temas, y especialmente se hablaba de negocios digitales desde la óptica del marketing digital, más que en sí el comercio electrónico. Y eso generó muchas cosas negativas para las empresas, para la misma sociedad, porque durante muchos años, digamos que en los diferentes niveles, las diferentes empresas hicieron grandes inversiones
pero no necesariamente esas inversiones fueron beneficiosas para estas empresas, y por el contrario lo que hicieron fue generar grandes temores también en las empresas, porque decían, ok, hacemos inversiones muy importantes, pero nunca se ve un retorno. Y creo que lo que está proponiendo Diego y lo que está planteando Diego, y también sobre lo que ha venido hablando Diego, es precisamente en hacer un alto en el camino, revisar qué está pasando, porque pues todas estas transformaciones, esas decisiones de transformación digital que están asumiendo las organizaciones también tienen unos costos económicos, tienen unos costos desde el punto de vista de su equipo de trabajo, porque seguramente muchos van acompañados en algunos casos de despidos, de contrataciones y todo esto, y al final, si esto digamos que no se aborda de la manera que debe ser, pues no se va a ver un retorno de esa inversión, y por el contrario se ponen muchas veces en riesgo las organizaciones. Y eso es nuevamente una invitación, es una preocupación, pero es una invitación a que sigamos evangelizando desde todos los frentes, que participemos, que nos acompañen, que convoquen y que inviten a otros amigos y a otras personas de otras organizaciones, para que ojalá todos pudiéramos llevar esto a los diferentes escenarios, y no solo a la alta dirección, sino también a todos los niveles de las diferentes empresas. Creo que quiero leer aquí, Diego, para cerrar, que creo que, pensé que eran 2 preguntas, básicamente son 2 comentarios de agradecimiento. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, pues nuevamente muchas gracias a ustedes también por el tiempo, por haber aceptado nuevamente esta invitación, y los esperamos entonces el próximo 26 de octubre para nuestra siguiente masterclass, que es la transformación personal y cultural para la economía digital. Y quiero recordarles que durante el transcurso de la semana siguiente les estaremos enviando también el link de la grabación de esta sesión, y también pues está abierta para que la compartan y que nos acompañen también y nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en YouTube, donde vamos a estar también compartiendo mucho más contenido. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Diego, muchas gracias. Una buena noche para todos. Muchas gracias.